Hola, soy Michi Lilith y vengo a traerles la misión opcional del mes de junio en la K-Influencer Academy. Para esta ocasión nos pidieron explorar el sonido de Corea, el patrimonio inmaterial de la humanidad que es el pansori. Es un bien cultural que fue declarado así por Corea en 1964 y en el año 2003 fue proclamado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. El término pansori procede de las palabras coreanas pan, que es un lugar de reunión de mucha gente, y sori, que significa canto. Esto describe perfectamente la tradición en la cual se reunían las personas en las plazas. Allí se hacía la interpretación del pansori. Este nace aproximadamente en el siglo XVII, probablemente como una nueva expresión de los cantos narrativos de los chamanes. Cuando vi el tema y empecé a buscar contenido sobre este tema, encontré una película y decidí que para darles a conocer este precioso y deleroso arte, lo mejor era una película del cine clásico coreano que se llama Sopejeong, o la cantante de pansori. Seguro lo pronuncié mal, pero aquí les voy a dejar, como siempre, cómo se escribe en hangul y en alfabeto. Esta película, que también se las voy a dejar acá, no tiene desafortunadamente subtítulos en español, pero realmente vale la pena conocerla. Es de 1993 y en este año ayudó bastante a recuperar el interés nacional por conservar esta tradición oral. La película comienza mostrándonos un hombre adulto que llega a una posada muy rústica en el área rural. A la posada, ha escuchado que la llaman la posada musical, y él le pregunta esto a la mujer que se encuentra allí y ella le dice que sí, que ella aprendió a cantar pansori de una mujer que vivió allí antes y que ahora ella lo interpreta. Cuando ella empieza a cantar y él acompañarla con el tambor, él carga un tambor y empieza a acompañar a esta mujer mientras canta, nos muestra su historia. Se devuelve inmediatamente a su infancia, cuando era un niño en el campo, vivía con su mamá, que era viuda, y ella se enamora de un cantante de pansori que le cantaba esta canción que está interpretando en este momento la mujer con la que se encuentra en la cabaña. Y allí la película nos empieza a mostrar esta trágica historia en la cual esta viuda decide irse con el cantante, que es también viudo y que cría a una niña que está educando también como su aprendiz en el arte del pansori. Se les ve luego a los cuatro caminando por el campo en una de muchas escenas de este tipo que empiezan a mostrarnos el dolor y la tristeza que acompaña el pansori y que se expresan de manera permanente en la película. Muestra ese dolor y nos hace sentirlo y percibirlo. La siguiente escena que nos muestran es la de su madre muriendo de parto y quedan ellos dos, la niña que ya estaba criando el cantante y este niño que es el protagonista de la historia, quedan solos con el cantante, que es lo único que tienen en el mundo, y él empieza a enseñarle también al niño a cantar pansori. Sin embargo, él no tiene la voz, no tiene el talento para hacerlo, entonces empieza muy estrictamente a enseñarle a tocar el tambor, que es el que acompaña a la cantante. El pansori generalmente es interpretado por una sola persona que canta y otra que acompaña con el tambor. El rol de la percusión es muy importante para la historia que se está contando a través del canto. Es algo similar a la ópera, a lo que hacían los juglares, al flamenco. Se está contando una historia de tradición oral, no es simplemente una canción, porque esta historia puede ser contada en 5 horas, 8 horas, es realmente un esfuerzo vocal enorme y el acompañamiento que hace la percusión le ayuda al cantante a respirar y también le ayuda a la historia a poner como la banda sonora que se está acompañando, a darle la emoción que requiere la historia que se está contando. En el minuto 40 de la película, si ustedes se la ven, el padre, borracho, en una de las varias escenas de maltrato en la que está regañando al joven por no interpretar adecuadamente el tambor, nos cuenta también
a quienes vemos la película la importancia de la percusión y los elementos esenciales de la percusión. Entonces allí se puede aprender un poquito sobre cuál es la importancia de ese instrumento y del percusionista en la interpretación del pansori. Toda esta historia donde ya en esa escena están adolescentes, la niña inclusive empieza a ser acosada sexualmente en los sitios donde hacen la interpretación. Esto en el medio de una Corea que se está modernizando y donde el pansori ha caído en declive y no puede competir con las distracciones modernas. Hay una escena que nos muestra esto de manera sublime. Ellos están cantando con unos vendedores de medicinas y pasa una banda tocando Bésame mucho. A pesar del resurgimiento en las últimas décadas del pansori, del incentivo que ha tenido por parte del gobierno, de que se ha cultivado, de que se ha promovido y se ha protegido como patrimonio cultural, esto ha hecho que la improvisación, que es tradicional en el pansori, se haya perdido también. En la película nos muestran mucho de esa improvisación, sobre todo en una escena en la cual ellas se nota que vienen en un camino de horas, un camino larguísimo, podemos ver cuánto han caminado y van improvisando. Creo que es la única escena en la que los vemos a los tres, al padrastro, al joven, a la joven, contentos, están disfrutando de esa improvisación. Les decía, muchas escenas de travesía, de camino, en las que están con el sol, con la nieve, con el viento, atravesando las estaciones y migrando de un pueblo al otro para continuar ese camino de conocimiento y de cultivo de este arte. La pobreza siempre los está acompañando y lo mismo el maltrato por este maestro padrastro que está obsesionado con perfeccionar el pansori. Por momentos este padre me recordó al papá de Luis Miguel en la serie de Netflix de Luis Miguel, pero la diferencia es que este padrastro, maestro, no está obsesionado con el dinero, con la fama, sino con perfeccionar el canto, con lograr un nivel sublime en la interpretación de este arte. Esa es su obsesión, ese es su interés, y como considera que para poder hacerlo, o se considera que para poder interpretar la tristeza inherente en el pansori hay que vivir esa tristeza, entonces él no le importa mantener esa vida miserable que en ocasiones nos recuerda también a la película de Los Miserables, en la que permanentemente están el joven y la joven. Finalmente el protagonista se harta, se va y los abandona, pero años más tarde se arrepiente de haber abandonado a su hermana y empieza esta búsqueda en la cual se va enterando cada que llega a uno de los lugares donde estuvieron y donde estuvo posteriormente ella, se va enterando de la tragedia de su historia. Se entera que después de que el maestro murió, ella debe empezar a hacer esta itinerancia y esta migración sola. Se entera también que fue este maestro padrastro quien la dejó ciega para incrementar 20 veces más en su voz el dolor y el sufrimiento, para lograr perfeccionar aún más su voz. Él no ve a esta joven como su hija, la ve como un instrumento el cual va puliendo y lo va haciendo de una manera pues desgarradora. Después de que él muere y que le confiesa, aunque su hija ya sabe que fue él el que la dejó ciega para que pudiera interpretar el dolor muchísimo mejor, ella continúa esta vida itinerante, triste, de miserableza, no, por más de que su nivel de interpretación es sublime, ella sigue siendo pobre y viviendo estas precariedades. La vemos ir de un lado al otro cantando y esperando que su hermanastro vuelva a buscarla, que la encuentre. Siempre en los lugares en los que él pregunta le dicen que ella estaba allí, en la puerta, en la entrada, se sentaba a esperar y a todo el mundo le contaba sobre su hermanastro al cual estaba esperando. El mensaje de la película también es que esa tristeza de la interpretación, ese dolor que es necesario expresar a través de la música, debe ser vivido por su intérprete, dejando, como siempre,
al sexo históricamente considerado como la encarnación viva del sufrimiento, mostrándonos a las mujeres como la encarnación viva del sufrimiento. Esta película recibió algunas críticas por considerar que podía llegar a leer la historia como aprobatoria de esos extremos a los que puede llegar un padre para atar a una hija a una tradición, aunque mi percepción es que pudo ser también una denuncia, no solamente una glorificación, sino mostrarnos y denunciarnos lo difícil y lo trágico, particularmente para las niñas y las mujeres, que es esta tradición y las tradiciones patriarcales en general. Al final, ya cuando se encuentran ellos dos, cantan toda la noche, se cuentan un poco su sufrimiento y su dolor a través de ese canto que dura toda la noche, y él se va. Luego la vemos a ella partir de nuevo con una niña, que no sabemos si es su hija o su aprendiz, pero vemos también cómo nos muestra esa reproducción que hay en las tradiciones y en el patriarcado del sufrimiento. Vemos ahora una niña que va guiando como una lazarilla a ya esta cantante adulta que continúa en ese camino doloroso de seguir siendo una intérprete del pansori. La película es bella, pero trágica, pero dolorosa. Entonces, les recomiendo que la vean con precaución, pero si les gustan este tipo de historias tristes y conocer algo tan maravilloso como esta tradición oral coreana, les invito a que la vean y me dejen sus comentarios. Si les gustó este contenido, no olviden darle like y suscribirse al canal. ¡Annyeong!